Continuando con el ejercicio, ya se había calculado la corriente, que era igual a 6.67S más 60 más 40 entre S cuadrada más 60S más 2500 y son amperes. ¿Qué vamos a hacer? Factorizar el polinomio del denominador para poder expandir en fracciones parciales. Y como aquí no es tan fácil encontrar dos números que multiplicados nos dé 60 y sumado 2500, vamos a aplicar la fórmula general para encontrar las raíces de una ecuación de segundo orden, perdón, que en nuestro caso sería menos b, que es 60, más menos b cuadrada, que es 60 elevado al cuadrado, menos 4ac, a vale 1 y c vale 2500 entre 2a. Hacemos operaciones y nos queda menos 60 más menos 80i entre 2, por lo tanto una raíz es igual a menos 30 más 40i y la otra raíz es menos 30 menos 40i. Lo que tenemos son raíces complejas y conjugadas, sustituimos eso, más bien factorizamos el denominador, entonces el polinomio del denominador, y tenemos que i de s va a ser igual a 6.67s más 40 entre s más 30 menos 40i, que multiplica a s más 30 más 40i. Expandimos en fracciones parciales, recordando que cuando se tienen raíces complejas y conjugadas es un caso particular de raíces reales y diferentes. Entonces tenemos que la constante 1 se va a dividir entre s más 30 menos 40i y la constante 2 se va a dividir entre s más 30 más 40i. Vamos a seguir utilizando lo que es el método de Heaviside para poder obtener las constantes de la expresión. Y tenemos que la constante 1 lo que hacemos es ubicar el denominador de la constante que vamos a calcular y lo vamos a multiplicar por la función antes de expandirla en fracciones parciales. Y una vez que hagamos eso, la vamos a evaluar cuando s, si la despejáramos, nos queda menos 30 más 40i. Este término se simplifica con este término y al sustituir datos y hacer operaciones nos queda que la constante 1 es igual a 3.33 más 2i. Aquí es 3.335 más 2.0015, pero estoy redondeando a dos decimales. ¿Cuál es la ventaja de trabajar nada más, en este caso que se tienen raíces complejas y conjugadas? Que al momento que obtenemos una de las raíces, una de las constantes, la otra constante es el conjugado de la que obtuvimos. Entonces ya no vamos a realizar ninguna operación, el que lo quiera comprobar lo puede hacer para verificarlo. La constante 1, que es 3.33 más 2i, la constante 2 sería el conjugado de este número complejo rectangular, y recuerden que el conjugado solo modifica el signo del imaginario, entonces por ello la constante 2 va a ser igual a 3.33 menos 2i. Vamos a sustituir el valor de las constantes en nuestra ecuación de la corriente y nos va a quedar que es 3.33 más 2i entre s más 30 menos 40i más 3.33 menos 2i entre s más 30 más 40i y son amperes. Las tenemos en el dominio de Laplace, aplicamos transformada inversa para transformarlas al dominio del tiempo y nos quedaría 3.33 más 2i por una exponencial elevada a la menos 30 más 40i por t más 3.33 menos 2i por una exponencial elevada a la menos 30 menos 40i por t, y ya son amperes. Este ya sería el resultado en el cual podemos sustituir los valores del tiempo para ver qué resultados de corriente nos va a dar nuestro circuito. Pero por tener exponenciales y tener números imaginarios, podemos seguir trabajando para obtener funciones seno y coseno a través de Euler, a través del método que ustedes quieran. Nosotros la vamos a dejar así por el momento. El que quiera transformarla en senos y cosenos, bueno, tendré que seguir con el procedimiento y ese resultado que obtenga nos va a dar el mismo resultado que esta ecuación al sustituir datos del tiempo. Bueno, ya obtuvimos la corriente, entonces nos faltaría calcular el voltaje de la bobina, que ya sabemos que es menos 360s menos 16.675 entre s cuadrada más 60s más 2500. Habría que factorizar el polinomio del denominador, que por ser igual al de la corriente y expandirlo en fracciones parciales, pues ya sabemos que ese voltaje de la bobina nos va a quedar a una constante 1 entre s más 30 menos 40i, que fue lo que se obtuvo para el polinomio de la corriente, y es el mismo del voltaje de la bobina, por eso ya no los realizamos, más la constante 2 entre s más 30 más 40i. Calculamos nuevamente a través del método de Heaviside las constantes 1 y 2, y por ser raíces complejas y conjugadas, recuerden que solo vamos a calcular una de las constantes y la otra va a ser el conjugado de la constante que se calculó. Entonces, calculando la constante 1, ubicamos el denominador,
y este denominador lo multiplicamos por la función antes de expandirla en fracciones parciales, que sería con los dos binomios, y nos quedaría entonces menos 360s menos 16.675 entre s más 30 menos 40i por s más 30 más 40i. Cuando la vamos a evaluar, cuando s, si la despejamos, va a ser igual a menos 30 más 40i. Este término se elimina con este término, sustituimos datos, hacemos operaciones, y entonces la constante 1 va a ser igual a menos 180 más 73.43i. Y ya sabemos que cada vez que obtengamos una constante, la otra va a ser el conjugado de la que se obtuvo, y la constante 2 va a ser menos 180 menos 73.43i. Hay que recordar que el conjugado de un número complejo rectangular solo modifica el signo del imaginario. Entonces, al sustituir el valor de las constantes, el voltaje de la bobina en el dominio de Laplace nos quedaría como menos 180 más 73.43i entre s más 30 menos 40i, más menos 180 menos 73.43i entre s más 30 más 40i, y son volts. Del dominio de Laplace aplicamos transformada inversa para pasarlo al dominio del tiempo, y nos quedaría que el voltaje de la bobina sería menos 180 más 73.43i por una exponencial elevada a la menos 30 más 40i por t, más menos 180 menos 73.43i por una exponencial elevada a la menos 30 menos 40i por t. Nuevamente nos pueden quedar funciones senos y cosenos, tendríamos que aplicar Euler o cualquier otro método que nos los permita, pero dejándolo de esta forma es más que suficiente para considerar que terminamos el ejercicio, ya que se calculó la corriente que se pidió en tiempos mayores que 0 en el tiempo, y el voltaje de la bobina en el tiempo para tiempos mayores que 0. Y con esto estaríamos terminando el ejercicio que se inició con bobinas y capacitores.